Hola a todos y bienvenidos a su clase de macroeconomía. El tema que vamos a ver hoy es sobre elección bajo incertidumbre y está relacionado con el tema que estuvimos viendo sobre mercados financieros. Cuando hablamos sobre elección bajo incertidumbre, lo que estamos tratando de explicar es la manera en que las personas toman decisiones, dado que lo que va a pasar en el futuro no se sabe con toda seguridad, sino que existe cierto nivel de dudas que de alguna manera tiene que adivinarse sobre qué es lo más probable que va a ocurrir. Entonces, en ese aspecto, cuando estamos hablando de mercado financiero, justamente lo que queremos saber es que los inversionistas puedan tomar decisiones sobre la compra de acciones o de bonos, dado lo que esperan que vaya a ocurrir en el futuro, es decir, dada la forma en que se espera que esos activos financieros vayan a variar en cuanto a su valor a través del tiempo. Y para hacer este tipo de análisis vamos a tomar en consideración algunos elementos matemáticos que se conocen como el valor esperado. El valor esperado es un promedio ponderado de los pagos de los valores asociados con todos los resultados posibles con la probabilidad de cada resultado usado como peso. Entonces, en ese aspecto lo que estamos haciendo es medir la tendencia central, que sería el pago que se espera en promedio. Entonces, cuando nosotros hacemos un valor esperado, lo que estamos diciendo es, a ver, en un escenario positivo, esta acción cuánto llegaría a valer y qué tan probable es que eso ocurra, y lo vamos a ponderar con la posibilidad de que haya un escenario negativo y con el nivel de probabilidad que eso tenga. Entonces, en ese aspecto, una vez que tomamos en consideración todos los escenarios posibles, vamos a precisamente obtener el pago esperado, ¿no? Lo que en general podemos saber que obtendremos como pago a nuestra inversión. Entonces, ciertamente, elección bajo incertidumbre está asociado al valor esperado y en general estamos hablando de situaciones en el futuro sobre las cuales no tenemos certeza. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un valor esperado de que tus acciones suban a $40 cada una, entonces, y el que eso ocurra tiene una probabilidad de 50%. Y por el otro lado, igual tienes una probabilidad de 50% de que las acciones, en lugar de que suban, bajen. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería, para estimar el valor esperado, vamos a multiplicar la probabilidad de que el escenario alto ocurra con el valor esperado de ese escenario por la probabilidad de que el escenario bajo ocurra por ese valor. Entonces sabemos que 50% de probabilidad de que valga 40%, 50% probabilidad de que valga 15%, y en ese aspecto nosotros sabemos que una vez que compramos esas acciones, dado que no tenemos certeza de si van a subir o van a bajar, nosotros podríamos en promedio esperar que el valor de esa inversión tenga aproximadamente un 27.5%, un 27.5 dólares en este caso, ¿no? Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo sería comparar dos acciones. Igual tenemos escenarios altos y escenarios bajos, y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, ¿no? Nosotros sabemos que el valor esperado de la acción 1 sería igual a tener un 50% de probabilidades de que aumente a 2,000, y eso lo vamos a ponderar por un 50% de probabilidades de que las acciones valgan 1,000. Y si lo comparamos con el valor esperado de un tipo de acción número 2, nosotros sabemos que en este caso es casi 100% seguro, ¿no? Un 99% seguro de que esas acciones valgan 1,510, y lo vamos a ponderar por
una probabilidad muy baja, pero que igual siempre pues, es importante considerar de que las acciones bajaran a 510. Entonces, si se fijan, en este caso, el valor esperado de ambas situaciones sería tener aproximadamente un valor esperado de 1500. Y eso es verdad para ambas situaciones. El valor esperado para ambas acciones son iguales. Ahora, de manera objetiva, lo que podemos observar es que a un inversionista debería darle lo mismo comprar acciones de tipo A, acciones de tipo 2, dadas las probabilidades o los escenarios posibles que existen para cada una de esas industrias. Sin embargo, en la realidad, lo que observamos es que las personas tienden a tener cierto tipo de preferencias, ¿no? Es decir, hay algunas personas que a pesar de que comprar las acciones 1 o 2 les daría la misma rentabilidad esperada, muy probablemente terminarían eligiendo las acciones de tipo 2 simplemente porque en este caso estarían enfrentando un menor nivel de incertidumbre porque saben que con un 99% de probabilidad el valor de esas acciones va a subir. Entonces, justamente a ese tipo de preferencias, de si tú estás dispuesto a correr mucho riesgo, poquito riesgo, o te da igual el tipo de riesgo que corras, es lo que se conocería como tener agentes neutrales, afectos o adversos al riesgo. Entonces, por ejemplo, si tú observas que una persona le da lo mismo entre comprar las acciones 1 y acciones 2, dado que su valor esperado es el mismo, pues entonces lo que nosotros estaríamos tratando sería con un individuo que es neutral al riesgo. Sin embargo, como les expliqué, si alguien elige las acciones 2 solo porque aquí hay menos incertidumbre, entonces tendrías una persona que es aversa al riesgo y también podrías tener una tercera probabilidad de personas que lo que les gusta es sentir como esa adrenalina, que haya riesgo, y a esas personas se les conoce como afectos al riesgo. Entonces, todo este concepto que les acabo de describir se le llama preferencias hacia el riesgo y se refiere a la forma en que los seres humanos ordenan las alternativas basadas en su utilidad relativa y por tanto obtienen una elección óptima, ¿no? Por supuesto, en un contexto de incertidumbre. Entonces, la aversión al riesgo es la vacilación de una persona al intentar reducir esa incertidumbre. Por ejemplo, si tú aceptas una recompensa desconocida en lugar de otra situación donde tengas un pago más predecible o un pago con certeza, entonces ahí lo que estaríamos analizando sería tu grado de aversión al riesgo. Entonces, en general, justamente esa aversión al riesgo pues es la actitud que cada uno de nosotros o que cada individuo tiene ante situaciones de incertidumbre. Y en general lo que hacen los agentes es acomodar sus ahorros, principalmente basándose en dos cosas, en el riesgo y en la rentabilidad, ¿no? Entonces, sí te importa cuánto va a ser el valor esperado, cuánto es que tentativamente vas a ganar, pero empíricamente observamos que a los individuos también nos interesa qué tanto riesgo ocurre en cada una de las decisiones que estamos tomando. Vale. Entonces vamos a seguir. Lo que quiero hacer es que relacionemos este concepto que les acabo de enseñar sobre elección bajo incertidumbre precisamente con esta idea de del sistema financiero. Entonces, como ejemplo específico vamos a utilizar el precio de las acciones. Aquí lo que estoy haciendo es enseñarles la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores y después quiero que nos fijemos en empresas que en general cotizan en la bolsa. Entonces, aquí primero lo que estamos observando es el índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, aquí observamos que cayó 35 puntos, lo cual significa que disminuyó en promedio el valor de las acciones de todas las empresas que cotizan ahí, cayó un 3.5%. Entonces, aquí recuerden que el índice lo que está representando es el comportamiento
de las acciones de todas las empresas que cotizan ahí. Entonces aquí, si se fijan, lo que estamos observando es, por ejemplo, en octubre de 2009, más o menos las acciones, el índice de la bolsa estaba en 36 pesos. Para diciembre de 2019, el 4 en específico, lo que las acciones valían eran 42 pesos. Después, para febrero 24 más o menos, había subido la bolsa mexicana a 45 con 77 centavos. Y después, si tomamos el valor de la bolsa en 30 de marzo, nosotros observamos que cayó, que vale 35 pesos, ¿no? El índice, es decir, en promedio, el valor de las acciones que cotizan ahí. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con el día anterior, bueno, le están reportando más o menos cada 3 días, ¿no? Pero ahí vemos que está cayendo y de nuevo, ¿no? Para, eh, para estimar ese menos 3.5%, recuerden que lo único que estaríamos usando sería nuestra formulita de cambio porcentual, ¿no? O sea, cuánto vale las acciones hoy, el índice hoy, menos cuánto valía ayer, por ejemplo, que recuerden que ese cuánto sube o cuánto aumenta se hace de manera diaria, sobre cuánto valía ayer por 100. Entonces, ahí tenemos toda esa información. Aquí en general se dan más, ¿no? O sea, por ejemplo, cuánto valía en el último cierre, es decir, en cuánto valía el índice ayer, en cuánto abrió hoy, cuántas acciones están transaccionando, etcétera. Entonces, aquí tenemos más información, pero lo que quiero mostrarles de manera más específica es esta sección de valores tendencia, porque aquí les están listando las principales empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, les están diciendo ayer cuánto valía las acciones, cada una de las acciones, y dado que las acciones se están transaccionando a lo largo del día, el rango que les muestran aquí es durante todo el día, en cuánto es lo máximo que se ha vendido cada una de las acciones y cuánto es lo mínimo que se ha vendido cada una de las acciones. Aquí te dice cuántos puntos ha subido y aquí eso cuánto representa en porcentaje y aquí cuántos millones de acciones se han vendido, ¿no? Y la hora. En este caso, el ejemplo que estamos tomando en consideración es información del 30 de marzo de 2020. Entonces, tenemos de nuevo aquí información sobre Bimbo, Alsea, Walmart México, etc. Y lo que entonces aquí les están mostrando las principales empresas que cotizan. Y en esta próxima lo que quiero es mostrarle todas las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Esa en general es información útil para ustedes. Y pues aquí, si se fijan, pues todas son empresas grandes, ¿no? De hecho, para poder empezar a cotizar en bolsa se tienen que hacer pagos importantes porque a final de cuentas lo que se les está brindando es una plataforma para que estas empresas tengan acceso directo a capital, ¿no? A ahorradores que los financien de manera directa sin necesidad de que ocurra un intermediario. Entonces aquí tenemos listados a Bimbo, a Alsea, a Walmart, a Banorte, a Cemex. Todas estas son empresas muy conocidas, ¿no? Tenemos a Liverpool, a Volaris, a Televisa, a Aeroméxico, Grupo Modelo, Biopapel, Electra, Chedraui, al Grupo Peñoles, TV Azteca, Banco del Bajío. Entonces, todas estas son las empresas que cotizan en la bolsa y yo lo que quiero que hagamos es un ejercicio donde pongamos en práctica lo que acabamos de aprender sobre valores esperados. Entonces, dado que estamos viviendo la contingencia del COVID, esa es una buena forma de poner en práctica de alguna forma a qué nos referimos con tener escenarios positivos y negativos. Entonces aquí vamos a tomar en consideración
a dos empresas, una que por un lado está teniendo ganancias, que sería Grupo Bimbo, y vamos a tomar en consideración también a Aeroméxico, que está teniendo pérdidas. Entonces aquí lo que sabemos es cuánto cuestan en cuánto cerraron las acciones ayer. Entonces, si eso lo pasamos a un cuadrito de Excel, lo que nosotros sabemos es que aproximadamente las acciones cada una de las acciones de Bimbo cuestan 33 pesos con 50 centavos y cada una de las acciones de Aeroméxico cuestan 9 pesos con 10 centavos. Entonces, recuerden que lo que nosotros quisiéramos saber sería, a ver, supongamos que tenemos un capital de 10,000 pesos y queremos decidir si invertimos en Bimbo o en Aeroméxico, pues entonces lo que valdría la pena hacer o lo normal que haríamos, sería, bueno, entonces, ¿cómo es que yo espero que el valor de esas acciones se van a comportar? Entonces uno podría pensar, por ejemplo, yo sé que ahorita en plena contingencia del COVID, pues lo más probable es que en realidad el precio de las acciones bajen, ¿no? Entonces aquí estaré diciendo, con un 95% de probabilidad, yo espero que las acciones lleguen a bajar hasta 7 pesos con 50 centavos, porque pues básicamente en general en el mundo están cancelando vuelos y yo sé que eso afecta el valor de la empresa y pues simplemente no está siendo capaz de generar tantos rendimientos como usualmente lo haría, ¿no? Acuérdense que como accionistas justamente a lo que tenemos acceso es a los rendimientos de la empresa, ¿no? Que implícitamente sí se refleja como tasa de interés, pero propiamente comprar acciones significa que te vuelves copropietario de esa empresa. Entonces aquí uno estaría considerando y diría, pues yo lo que más creo es que con 95% de probabilidad va a bajar el precio de esas acciones y que solamente con un 5% de probabilidad aumentaría, ¿no? Porque algo mágico tendría que pasar como no sé, que el COVID desapareciera o que Aeroméxico recibiera un préstamo o se sacara la lotería, ¿no? O sea, que se sacara uno de los premios del avión presidencial, por ejemplo. Entonces, eso es un supuesto. Y por otro lado tendríamos a Bimbo, y aquí como veíamos anteriormente, si se fijan, aquí Aeroméxico va a la baja, por eso están en rojito, y por acá Bimbo va a la alza, que está en verde. Entonces igual, tomando como referencia esta situación del COVID, pues nosotros diríamos, pues dado que la gente está encerrada, pues es muy probable que empiece a comprar más comida a Grupo Bimbo. Y acuérdense que el Grupo Bimbo no nada más son panes, ¿no? O sea, también venden enlatados. Y uno diría, pues hace sentido que yo piense que con un 70% de probabilidad este grupo Bimbo va a aumentar significativamente su valor porque durante esta contingencia, dado que la gente está encerrada, pues necesita tener comida que puede conservarse durante mucho tiempo, ¿no? Para poder permanecer en sus casas y cumplir con esta jornada de sana distancia. Entonces yo diría, con 70% de probabilidades yo espero que el precio aumente a 39 pesos por acción y con 30% de probabilidad yo espero que el precio baje hasta 28 pesos. No sé, me puse pesimista porque quizá yo podría pensar que, pues sí, así como están subiendo los precios porque hay más demanda, pues también puede que a Bimbo le aumenten el precio de los insumos, ¿no? Porque ya no puede importar no sé, tanto maíz o tanta harina de Estados Unidos porque ellos tienen un problema muy grave también con la enfermedad. Entonces, aquí si se fijan, nosotros acabamos de hacer como un escenario optimista y pesimista que incluye probabilidades de en cuánto va a aumentar mi valor de referencia de las acciones.
y un escenario pesimista sobre sobre a cuánto disminuiría el valor de las acciones y la probabilidad de que eso ocurra. Aquí este ejercicio estamos haciendo el supuesto de que ese escenario optimista y pesimista solamente es de aquí a dentro de un mes, ¿no? Aproximadamente al 30 de abril. Sin embargo, precisamente las personas que se dedican a hacer finanzas, pues obviamente no van a hacer esas estimaciones como al azar, ¿no? O sea, tienen que estar sustentados porque es que ellos piensan que con tanta probabilidad va a ocurrir una cosa o la otra y por qué aumentaría o bajarían los precios. Entonces, de nuevo, aquí medio lo estimamos, lo estamos sustentando, pero en las personas que se dedican a hacer este tipo de estimaciones pues tienen igual sus propios modelos. Igual como les comentaba en el tema pasado, ¿no? O sea, ciertamente sí existen modelos, pero lo cierto es que también juegan un papel los espíritus animales y con eso de los espíritus animales, quiero mostrarles algo más todavía. O sea, en este caso yo les di clic al detalle de cómo se están comportando los precios del grupo Bimbo. Entonces aquí vemos como igual, ¿no? En noviembre las acciones estaban en 34.70, actualmente están más o menos al mismo precio y cómo es que ha ido cambiando durante estos últimos meses. Pero recuerden que este precio, si sube o baja, depende del mercado, ¿no? De cómo se está moviendo la oferta y la demanda. Y yo en la clase pasada les había hablado sobre los espíritus animales y sobre cómo Akerlof se llevó también el premio Nobel por eso. Entonces aquí me parece como tan claro, porque si se fijan aquí les están haciendo como una especie de encuestita, ¿no? O sea, Bimbo, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Tú crees que van a subir sus acciones o que van a bajar sus acciones? O sea, a pesar de que estos analistas tienen sus propios modelos, igual están preguntando a la gente que se mete a este tipo de páginas, simplemente cuál es su opinión, así Bill y Yana, así como intuitivamente tú, ¿qué crees que es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, así como nosotros observamos ahorita en la pandemia, que a la gente en general le empieza a dar miedo y que el miedo se contagia, de hecho eso está probado, pues así lo mismo, ¿no? Cuando las acciones de una empresa empiezan a bajar, se producen como efectos manada que hace que todavía baje más los precios y pues eso se le conoce igual como efecto manada. Entonces, pues de nuevo, ¿no? O sea, en el sistema financiero sí habrá muchos modelitos y lo que quieras, pero pues a final de cuentas también son aspectos sociales que no son 100% posibles de prever y pues aquí la pruebita está, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Ustedes échenle una pensadita y me dicen, pero aquí quizá ya nada más como un comentario adicional, quiero mostrarles que en el escenario positivo, que se le llama alcista, es decir, ir a la alza, tenemos a un toro y en el escenario bajista tenemos a un oso y obviamente está en rojo, ¿no? Porque significa ir a números negativos. Y a esto se le llama como bull and bear. Y básicamente cuando nosotros estamos observando cómo se comporta el PIB en una economía, cuando el PIB va a la alza se representa eso como si la economía fuera un toro, ¿no? Y cuando va a la baja como si fuera un oso. De hecho, ya les había enseñado como el New York Stock Exchange, ¿no? Pero hay algunas muy famosas como Bull and Bear. Hay algunas imágenes súper famosas, porque esto es un término financiero, pero que a final de cuentas se termina representando también, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Polanco, eh, ay Dios, espero que no se tarde mucho. Lo único que quiero hacer es mostrarles unas estatuas que casi siempre se ponen afuera de las bolsas de valores, ¿no? Hay algunas estatuas muy famosas afuera del New York Stock Exchange y afuera, por ejemplo, en Frankfurt también hay una, porque Frankfurt es una ciudad alemana que se dedica también a muchos aspectos financieros. Qué chistoso, como que no les quiere dar esa imagen. Bueno, después regresamos.
Entonces, el punto simplemente era eso en concreto, ¿no? De enseñarles esto de el seguir tu gut, ¿no? Como tu instinto. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer este ejercicio de valor esperado. Nosotros sabemos aquí para Grupo Bimbo, si tú estuvieras decidiendo si vas a invertir 10,000 pesos en Bimbo o en Aeroméxico, pues entonces tú dirías, a ver, yo tengo 10,000 pesos y sé que el precio de cada una de las acciones es 33.50, entonces eso me alcanzaría aproximadamente para comprar 298 acciones. Y si decidiera comprar acciones de Aeroméxico, eso significaría que podría comprar aproximadamente 1,097. Entonces, bueno, como yo sé que no puedo comprar .46 acciones, entonces nada más lo vamos a redondear. Sabemos que mis 10,000 pesos me alcanzarían para comprar 298 acciones de Bimbo y 1,097 acciones de Aeroméxico, ¿vale? Entonces ahora sí podría decir, a ver, de manera optimista, yo sé que mi inversión de 298 a un precio a un precio esperado alto tendría una probabilidad de que ocurriera. De hecho, si quieren podemos poner la probabilidad al principio para que sigan la formulita y sea más fácil que ustedes la recuerden. Ok, entonces diríamos, con un 70% de probabilidad, recuerden que el 70%, una vez que utilizamos valores esperados, tenemos que pasarlo a decimales, ¿no? Entonces, 70% equivale a 0.7 de que que cada una de mis 298 acciones valga 39 pesos. Y eso lo voy a promediar con la probabilidad de que ocurra un escenario negativo o pesimista, que sería del 30%, y en este caso eso significaría que mis 298 acciones tendrían un valor de 28 pesos, por lo tanto, por lo tanto, si compro acciones en Bimbo con estos 10,000 pesos, yo podría esperar que dentro de un mes el valor de mis 10,000 pesos fuera de 10,638 pesos con 60 centavos. Una cosita. Lo que pasa es que aquí lo separé. Entonces, ¿saben qué? Vamos a poner valor esperado. Es mi valor esperado total. Lo que pasa es que aquí ya les puse el resultado final, ¿se fijan? Entonces, nada más como para separarlo y para que ustedes lo observen, aquí vamos a escribir únicamente el escenario optimista, que en este caso sería que, que mis acciones valieran 39 pesos. Ajá. Y aquí vamos a poner el escenario pesimista, lo cual implicaría que mis acciones cayeran a 8,344. Entonces aquí simplemente lo que les está mostrando es justamente eso, ¿no? A final de cuentas, al comprar acciones, nosotros tenemos incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, podría ser que mis acciones lleguen a estar tan altas, que mi inversión sea tan alta como 11,622 pesos, lo cual sería 1,622 pesos más de lo que yo invertí, ¿no? Pero también podría ser que por mala suerte el valor de mi inversión inicial baje. Entonces eso significa que yo habría perdido. Entonces lo único que hace el valor esperado es asignarle cierta probabilidad a cada uno de esos escenarios. Entonces estaría obteniendo como en promedio
yo puedo tomar decisiones quizá un poco más objetivas o sustentadas en información para saber si se va hacia un lado o hacia otro. Entonces, hacemos lo mismo, por ejemplo, nosotros sabemos que de manera optimista, si yo ahorita compro 1097 acciones y asumiendo que ocurriera magia y las acciones de Aeroméxico subieran, eso significaría que mi inversión aumentaría a 10,970 pesos. Y por el contrario, si ocurriera el escenario negativo, entonces eso significa que mis 1097 acciones bajarían a 7 pesos con 5 centavos. Y entonces ahora sí puedo hacer, ¿no? Yo sé que con en este caso, con un 5% de probabilidad, lo cual sería 0.05, 0.05, con un 5% de probabilidad tendría este escenario positivo y con un 95% de probabilidad tendría un escenario negativo o pesimista. Entonces, lo que yo puedo esperar en general es que de este análisis, lo que yo preferiría sería comprar acciones de Bimbo, ¿no? Lo cual hace sentido, digo, dado todo este raciocinio que acabamos de hacer. Entonces, en este caso, yo elegiría invertir mis 10,000 pesos en Bimbo, porque dada la pandemia y dado que la gente está comprando por comida, lo más probable es que eso aumente el valor de sus acciones, ¿no? Y como yo copropietario de esa empresa estaría ganando más y yo sé que puede que llegue a ganar tanto como 11,622 o que llegue a perder y que mi inversión inicial ahora valga 8,344. Sin embargo, sé que en promedio, dados el panorama que yo puedo observar, pues entonces el valor esperado de esa inversión sería aproximadamente de 10,638.60 y por tanto decido invertir en Bimbo en lugar de Aeroméxico. Entonces, si se fijan, esa es una decisión que se está basando en un análisis de valor esperado, pero pues a la vez esa decisión, si ustedes la toman, dado que otras personas muy probablemente lo estarían tomando, lo paradójico es que eso haría que la demanda por acciones de Bimbo aumente, lo cual aumentaría su precio. De alguna manera es como un tanto también una profecía autocumplida. Y por el otro lado, con respecto a Aeroméxico, si disminuye la demanda, disminuye el precio y eso añade presión adicional a esa empresa, además de las ventas reales que está enfrentando en la realidad, ¿no? Entonces, la definición de dinero es todo aquello que las personas en una sociedad utilizan regularmente para comprar o vender bienes y servicios, es decir, se trata de un medio de intercambio, depósito de valor, unidad de cuenta y estándar de pago diferido. Entonces, cuando queremos definir qué es el dinero, entender qué es el dinero, pues hace sentido más bien hacer un ejercicio mental en donde nos ponemos a pensar qué pasaría si no existiera el dinero. Entonces, si no existieran esos medios de intercambio, pues básicamente lo que tendríamos que hacer sería recurrir a un sistema de trueque donde lo que tendríamos que hacer sería intercambiar algunos de nuestros servicios o bienes que produzcamos por algún bien o servicio que necesitemos. El problema con ese tipo de transacciones es que se generan muchos inconvenientes. Precisamente, por ejemplo, necesitas que tanto lo que tú ofreces es algo que va a querer aquella persona que quieres intercambiar ese bien y servicio y que el bien o el servicio que tiene la otra persona tú también lo quieres. A eso se le llama tener coincidencia de deseos. Y pues en realidad va más allá también, ¿no? Porque todavía haría falta que no solamente que le gustara, sino que o que lo necesitara, sino también que le gustara o que le fuera útil. Por ejemplo, si ustedes quisieran dar alguna asesoría o servicio a un zapatero, se me ocurre,
pues para empezar tendrían que sacar el equivalente de cuánto es que esa asesoría vale para intercambiarlo por los zapatos que ellos tienen, ¿no? Entonces, pues tendrían que encontrar zapatos que sean de su número, que sean de su gusto, que aparte de todo, pues suponiendo que el servicio que ustedes le otorgan vale más, pues entonces tendrían que recibir más cajas de zapatos y eventualmente con esos zapatos encontrar de nuevo a otra persona donde efectivamente ese bien le fuera también útil. Entonces, en general, acarrea inconvenientes también el hecho de incluso tener la capacidad para que esa mantenga su valor, ¿no? O sea, ¿qué pasa si lo que necesitas en lugar de zapatos son jitomates y tu servicio vale, no sé, 10 kilos de jitomates? Pues claramente tú no vas a necesitar tanto comida en ese momento y el problema es que no los puedes almacenar de manera indefinida como los zapatos hasta que encuentres a alguien que también quiera eso y se lo puedas intercambiar, porque con los jitomates tienes el riesgo de que se eche a perder. Entonces todo ese tipo eh, de inconvenientes, de necesidad de que haya doble coincidencia de deseos, ocurren con el trueque y precisamente es la razón por la que se empezó a utilizar el dinero, por la cual tiene sentido que lo utilicemos. Entonces, en general, estas son las funciones del dinero. Primero que nada, decimos que es un depósito de valor. Segundo, es un medio de intercambio. Tercero, es una unidad de cuenta. Y cuarto, es un estándar de pago diferido. ¿A qué nos referimos con cada uno de estos conceptos? Pues bueno, depósito de valor significa que retener el dinero es mucho más fácil que almacenarlo y que de cualquier forma tú sabes que aun cuando no lo gastes inmediatamente, ese dinero va a seguir manteniendo su capacidad de compra para el próximo periodo en que tú lo necesites. Entonces, básicamente significa que una vez que te otorgan a ti un billete, a ti te sirve porque en ese momento estás tú otorgando o dando un bien y servicio y eso no significa que tú de manera inmediata tengas que intentar resolver una necesidad, ¿no? Sino que basta con que lo guardes y tú sabes que en la próxima vez que lo necesites, ese billete te va a servir para intercambiarlo por algo que tú sí necesites en ese momento. El segundo, como medio de intercambio, simplemente significa que tanto los compradores como los vendedores van a estar dispuestos a aceptar ese papel o ese medio de intercambio, ¿no? Precisamente para llevar a cabo la transacción. Como unidad de cuenta también se refiere a que el dinero es una especie de regla por la cual puedes medir otros valores. Entonces, por ejemplo, con el concepto de unidad de cuenta, tú sabes que si, no sé, que si un refresco cuesta 15 pesos y no sé, un kilo de bistec te cuesta 130 pesos, pues claramente el bistec vale más o tiene un mayor valor que ese refresco, ¿no? Simplemente al compararlo puede saber qué bien es más valioso. Y como estándar de pago diferido, eso significa que puedes utilizar el dinero para pagar hoy, para realizar esas compras, y que ese mismo dinero debería de ser posible que te lo acepten en un futuro. Entonces, con estándar de pago diferido, simplemente significa que ese método es reconocido y que tú sabes que ese reconocimiento se va a mantener a través del tiempo, ¿no? Tú recibes hoy pesos y sabes que mañana los pesos seguirán teniendo valor en el mercado donde tú usualmente eh, te, te, desenvuelves, ¿no? O en los mercados con los cuales tienes algún, alguna relación. Entonces, aquí tenemos ejemplos de cada uno de los conceptos que acabamos de encontrar. Por ejemplo, tú sabes que si el dinero es un medio de intercambio, pues entonces deberías de poder intercambiar comida por piel o en general cualquier bien por cualquier otro servicio. Sabes también que es un depósito de valor y es muy interesante, ¿no? Porque decía, o sea, tú sabes que si en la antigüedad
un pedacito de oro te iba a servir para comprar alguna túnica en Roma, pues ese pedacito de oro a través del tiempo debería de seguir sirviendo para intercambiarlo por algo, ¿no? En este cambio puede ser seguir siendo ropa, que pues quizás sería más moderna, pero igual sigue teniendo ese valor. Y con respecto a la unidad de cuenta, pues tú sabes que si una casa te cuesta 3 millones y la otra te cuesta 5, pues claramente con eso te puede servir para comparar como una especie de regla que casa es más cara y por tanto posiblemente más valiosa con respecto a la otra. Bueno, entonces ahora lo que tenemos también son las características del dinero. Las características del dinero es que son depósito de valor, son identificables, son durables, son divisibles, son portables y además de todo permiten tener anonimato. Entonces, depósito de valor ya comentamos, ¿no? Sabemos que se refiere a que el dinero te sirve como intercambio tanto ahora como en un futuro. Es identificable porque tanto los compradores como los vendedores reconocen que ese pedacito de papel, por ejemplo, o ese pedacito de bien, si estuviéramos transaccionando con oro, es claramente lo suficientemente valioso como para permitir que ese intercambio se lleve a cabo, ¿no? Ambos lo reconocen como medio de intercambio. Es durable, pues como el ejemplo que les ponía, ¿no? O sea, si utilizáramos los jitomates como medio de intercambio no nos servirían porque se perderían varias de las otras características, ¿no? O sea, no, aunque pudiéramos identificarlo, pues no nos serviría y a pesar, aunque podemos identificar que los jitomates los usáramos como dinero y que aparte de todo tú supieras que tanto hoy como mañana te seguirían aceptando los jitomates, el problema es que no podrías estar acumulándolos precisamente porque los jitomates tienen caducidad y se echan a perder. Entonces, en específico, en el dinero, tenemos un alto interés en que sean durables. También nos importa la divisibilidad porque al particionarse podemos asignar diferentes magnitudes en el valor, ¿no? O sea, nosotros sabemos que al asignar precios podemos, no sé, si nosotros damos un billete de 100, el hecho de que ese dinero tenga divisibilidad significa que nos pueden dar cambio y por tanto que podemos hacer una comparación en los valores y obtener justamente el pagar el precio por el cual estamos dispuestos a hacer. Portabilidad significa que es fácil llevarlo contigo y anonimato significa que en realidad no es necesario que tú sepas quién te está dando ese dinero, ¿no? Cuando tú vas a una tienda, con que le entregues un billete de 200 a la persona, pues no te va a preguntar, no sé, necesariamente por tu identificación para validar que ese billete en específico sí tenga valor alguno, ¿no? Entonces esto es útil porque está reduciendo los costes de anotación y registro de transacciones, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú utilizas un cheque, pues el cheque no tiene esa característica de anonimato, ¿no? Entonces necesariamente necesitas tener algún método que sea capaz de seguirle la huella de dónde proviene ese dinero y en dónde podrías eventualmente canjearlo. Entonces, el anonimato le permite que simple y sencillamente las personas que se están embarcando en una transacción en ese momento sean las que se enteren que esa transacción se está llevando a cabo, ¿no? O sea, no necesitas ponerle una anotación ni de quién está recibiendo y entregando el dinero, ni tampoco qué es lo que se está intercambiando en esa transacción en específico, ¿no? Entonces, en ese aspecto puedes utilizar el dinero para diferentes transacciones en diferentes mercados en una economía. Ok, entonces aquí básicamente lo que tenemos es que pues el dinero tiene que ser durable, portable, uniforme, limitado en su oferta. Esto de limitado en su oferta es importante precisamente porque es lo que nos permite que no haya inflación, ¿no? Si nosotros utilizáramos como medio de intercambio la tierra o el polvo, donde sabemos que esa tierra o polvo lo podemos encontrar en cualquier lugar, pues entonces realmente dejaría de tener una función
porque no estaría acumulando la suficiente valía como para que nosotros aceptemos intercambiar un bien que sí, por el cual sí tenemos costos en producir un bien o servicio, por algo que sabemos que podríamos encontrar en cualquier lado, ¿no? Que sea aceptable, que sea divisible y que sea fungible, ¿no? Simplemente que lo puedas intercambiar. Por ejemplo, que puedas intercambiar dólares por pesos y durable. Entonces, ya que sabemos cuáles son las características de dinero, podemos también estudiar pues la forma en que esos medios de intercambio han ocurrido a través del tiempo. El primer tipo de dinero que conocemos es el dinero mercancía y la característica es que además de que ese medio de intercambio tiene valor tal cual como dinero, es decir, que lo puedes utilizar para intercambiar bienes, también lo puedes utilizar para algo más, ¿no? Por ejemplo, el oro y la plata son dineros mercancía porque precisamente tú sabes que además de que te sirve para intercambiar y comprar cualquier cosa, para depositar tu valor, etcétera, tú sabes que si no decidieras intercambiarlo directamente, pues podrías utilizar ese oro o esa plata como materia prima para, no sé, para crear algún anillo, algún collar, cualquier joya en general. Entonces, el dinero en mercancía puede utilizarse además para algo más. Y uno de, o sea, otros ejemplos de dinero mercancía son los cigarrillos y el cacao. En los cigarrillos en realidad es común que se utilicen, por ejemplo, en las cárceles, donde sabemos que las personas tienden a estar más restringidas de sus libertades y también de medios a los cuales tienen acceso. Entonces los cigarrillos simplemente sirven también para eso, como medio de intercambio. Y aquí les quiero mostrar este ejemplo en específico que son las conchas cowrie, porque las conchas cowrie son el primer tipo de dinero del que se tiene registro en algún momento. Entonces, aquí les quise mostrar este pequeño reporte de un museo de Bélgica donde está explicando qué son las conchitas cowrie. Entonces, es muy posible que ustedes ya las hayan visto, pero estas son muy particulares porque el registro más antiguo que se tiene de que se empezaron a utilizar como dinero proviene del siglo XIII antes de Cristo. Y más o menos el último periodo en donde se tiene conocimiento de que se hayan utilizado como dinero es precisamente en el siglo XX. Y aparte de todo, es súper interesante porque sabemos también que a pesar de que estas conchitas son originarias de aguas cálidas que están en los océanos Pacífico e Índico, en realidad se pueden encontrar en muchas partes del mundo, en Asia, en África, en Oceanía, en algunas partes de Europa. Entonces, este fue un medio de intercambio muy generalizado durante mucho tiempo y fue el primero del cual se tiene registro. Entonces, si lo pensamos, pues esas conchitas efectivamente cumplen con las funciones básicas del dinero, ¿no? Que si nos regresamos para acá, pues nosotros sabríamos que efectivamente es un depósito de valor, ¿no? Tú podrías empezar a coleccionar y coleccionar conchitas cowrie y eso te iba a servir eventualmente para intercambiarlo por cualquier otro producto. Tú sabías que también es un medio de intercambio y sobre todo que era un medio de intercambio tan internacional porque sabías que en tu país o en África o en Oceanía o en Asia te lo iban a aceptar como un método de pago válido. Y también que era una unidad de cuenta, ¿no? Porque con esto tú sabías que pues mientras más conchitas cowrie pagaras por alguna cosa, pues obviamente eso tenía más valor y podías hacer ese tipo de comparaciones y mediciones. Y pues también, por supuesto, que nos sirve como un estándar de pago diferido, ¿no? Tú sabías que el hecho de que usaras esas conchitas cowrie ahorita, te las iban a seguir aceptando en un futuro. Y tan fue así que más o menos su periodo de, pues de
de reconocimiento como un medio de intercambio, como dinero, fue del siglo XIII antes de Cristo al XX después de Cristo, ¿no? Es lo que acabamos de ver. Entonces, pues bueno, eso es el dinero mercancía. Y después tenemos a las monedas respaldadas por mercancía. Entonces, cuando Estados Unidos empezó a ganar poder en general eh, en el mundo, en algún momento lo que él propuso fue, y de hecho después de la Segunda Guerra Mundial, fue que cualquier dinero o cualquier moneda que emitieran cada uno de los países, no iba a ser necesario que estuviera respaldado en oro, como usualmente se hacía, ¿no? O sea, si usted, a ver si quieren me regreso un poquito más. Si ustedes ven monedas históricas de México, por ejemplo, qué tipo de monedas se utilizaban en México, eh, no sé, durante la independencia, pues claramente lo que se utilizaba era la plata y el oro, ¿no? Y tan relevantes eran, pues, que Guanajuato mismo era una fuente muy importante de ese tipo de materia prima que además servía como mercancía. Pero conforme fue avanzando el tiempo, por ejemplo, ya para las épocas de la Revolución, empezaron a surgir especies de bancos o dinero fiduciario. Dinero fiduciario se refiere pues a, por ejemplo, papelitos que no necesariamente tienen un valor intrínseco, pero que las personas reconocen que pues sí son válidas como dinero. Entonces se empezó a imprimir dinero o billetes como lo que nosotros conocemos hoy, pero dado que se sabía que ese papelito eh, o esa monedita de un material corriente no tenía valor intrínseco per se como el dinero mercancía, ¿no? Como el oro, por ejemplo, lo que se empezó a hacer fue decir, a ver, pues la verdad andar cargando oro por el mundo es como muy pesado, y mejor simplemente vamos a tener una institución que haga que ese papelito tenga algún respaldo. Entonces, justamente lo que empezaron a hacer fue decir, a ver, este papelito, tú reconócemelo como un medio de pago, como si fuera un equivalente a que yo te estuviera dando una moneda de oro o de plata, porque sabes que tú en cualquier momento, al tener ese papelito, si tú vas a un banco, vas a poder reclamar y pedir que te intercambien ese papelito por oro o por plata. Entonces, siempre las monedas estuvieron usualmente respaldadas por mercancía, aun cuando se empezaron a utilizar los billetes. Sin embargo, eso fue cierto hasta 1957, porque, bueno, perdón, más bien hasta eh, perdón, sí, hasta 1957, porque en esa época fue cuando se acordó que en lugar de que el respaldo fuera la plata o el oro, que eran dinero de mercancía que sí tenían un valor intrínseco, mejor se utilizara al dólar para hacer ese respaldo. Entonces, básicamente tenías moneda fiduciaria o un billete que simplemente estaba respaldado en otro billete y no necesariamente en algo real, ¿no? O sea, esos billetes dejaron de ser certificados de plata o certificados de oro y simplemente se convirtieron en monedas fiduciarias. Moneda fiduciaria viene, bueno, en inglés se llama fiat money y viene de la palabra fe. Entonces, cualquier billete que nosotros tenemos ahorita, ya sea pesos, ya sean dólares, ya sean euros, cualquier tipo de ese dinero, es moneda fiduciaria porque si lo pensamos, eso no es más que un papel cualquiera, que tiene valor, no porque esté respaldado o no sirva para algo más como lo sería la plata o el oro, sino que tiene valor simple y sencillamente porque nosotros tenemos fe en que vale algo ese pedacito de papel, ¿no? Entonces,
Básicamente lo que está ocurriendo es que un gobierno declara que ese papelito, que esa monedita, corresponde a la moneda que está en curso legal de un país. Y precisamente esa es la función de los bancos centrales, ¿no? Los bancos centrales de lo que se encargan es de poner en circulación en la cantidad de billetes y monedas suficientes, es decir, de moneda fiduciaria que basten para que los diferentes mercados que componen una economía puedan llevar a cabo las transacciones que se requieren. Entonces, eso es moneda fiduciaria. Tener fe en que un papelito vale algo simplemente porque existe una institución o un gobierno al cual tú le crees, y no solamente tú le crees, sino todos los miembros de tu sociedad le creen que ese papelito tiene algún valor. Entonces, ya que discutimos todo el tema de dinero y también cuál es la función del Banco Central, entonces vale la pena que veamos otro agregado macroeconómico. Recuerden que los agregados macroeconómicos son justamente los que agregan algo, o representan de alguna manera un compendio de medidas que a nosotros nos interesan. Entonces, en específico, para el dinero tenemos las medidas M1 y M2. Y entre M1 y M2, la diferencia es la liquidez. Si nosotros pusiéramos como una grafiquita, nosotros sabíamos que el M1 es mucho más líquido que el M2, ¿no? De hecho, existen diferentes medidas, existe, me parece, hasta el M4, donde la diferencia es justamente la liquidez, ¿no? Aquí tendríamos M1 tiene más liquidez que el M2, M2 tiene más liquidez que el M3, etc. Ahora, ¿a qué nos referimos con esta palabra, con liquidez? Pues liquidez es precisamente la facilidad con que tú puedes intercambiar algún dinero por algún producto o servicio. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a la tiendita y le diga, ¿sabes qué? Quiero que me vendas unas papitas y aquí tengo un billete de 20 pesos con el cual te voy a eh, liquidar de manera automática lo que sea que valgan esas papitas. No sé, unos 16 pesos si ustedes quieren. Entonces, a esa transacción se le llama líquido, al hecho de que yo use billetes, se llama que son muy líquidos, porque la otra persona me puede transaccionar de manera inmediata mis deseos por ese dinero. Sin embargo, si yo voy y le digo, a ver, dame esas papitas, solamente que mi dinero ahorita está ahorrado y la próxima vez que yo puedo sacarlo del banco es, no sé, el próximo jueves, se me ocurre, el jueves de la próxima semana, pues entonces ese dinero es menos líquido, ¿no? Porque a pesar de que tienes suficiente como para comprarte unas papitas, pues tú sabes que si tú vas a la tienda no te van a aceptar de manera automática esa inversión, simple y sencillamente porque no la traes en ese momento. A eso se le llama que sea menos líquida. Entonces, el M1 son monedas y dinero en circulación. También son los depósitos a la vista, es decir, lo que sea que está en tu cuenta bancaria y que de manera automática, con que tú pagues con tu tarjeta de débito, por ejemplo, puedes cambiar por algo. Y los cheques de viajero también tienden a contarse como M1 porque son líquidos, ¿no? Pero bueno, y luego si nos movemos a la próxima clasificación, pues el M2 serían ahorros depositados, ¿no? Es decir, dinero que está en tu cuenta, pero que en realidad no puedes necesariamente manipular al momento o sacar al momento, los certificados de depósito, los fondos del mercado monetario y los depósitos a plazo. Entonces, recordemos que la diferencia entre M1 y M2 es la liquidez. M1 tiene más liquidez que el M2.
y en general el objetivo del banco es regular cuánto dinero hay en la economía, es decir, con cuánto dinero, con cuántos medios de intercambio se cuentan para que se lleven a cabo las transacciones en los diferentes mercados. Entonces, el Banco Central tiene que tener medidas o formas de contabilizar cuánto es que específicamente hay en la economía, a pesar de que tengan diferentes grados de liquidez. Y bueno, con eso terminamos este tema y nos vemos en la próxima clase.